Hola, saludos desde París. Hoy lunes a las 7:34 de la mañana en Colombia hubo un dantesco terremoto de 7.4 grados. El epicentro del terremoto en Colombia se registró en la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El terremoto ha provocado numerosos muertos y ha destruido centenares de viviendas. El terremoto ha causado los peores estragos en Pereira, ciudad de más o menos 500,000 habitantes, en Manizales y en Cali, ciudad de más o menos 2 millones de habitantes, la tercera ciudad más poblada de Colombia. A la hora en que se registró el terremoto, 7:34 de la mañana, el presidente Abelardo del Espriella no estaba en Bogotá, sino creo que en Medellín. Como ustedes recordarán, del Espriella acaba de asumir la presidencia en Colombia. Se juramentó el pasado viernes, 7 de agosto. Al tercer día de inaugurarse su mandato, el destino le presenta esta prueba de fuego, un terremoto brutal, un terremoto cruel, un terremoto que de momento ha dejado más de 111 muertos y hay numerosos desaparecidos. Del Espriella no tardó en volar a Bogotá. Él, curiosamente, no había querido juramentarse en Bogotá ante el Congreso, como correspondía, como debió hacer, en mi opinión. Él se había permitido la extravagancia de jurar como presidente en Cali. Y ahora Cali es una de las ciudades más fuertemente castigadas por el terremoto. No deja de ser curioso. Los enemigos o los detractores del Espriella podrían argumentar que él no ha propiciado la buena fortuna, que al tercer día de su mandato se ha visto ensombrecido por una catástrofe, por una desgracia natural, pero lógicamente el presidente colombiano no tiene la culpa del terremoto. Sin embargo, sí será responsable de la respuesta de su gobierno al terremoto. Ha enviado a su vicepresidente Restrepo al eje cafetero. Como decía, él mismo voló de emergencia a Bogotá. Tal vez este terremoto sirva para que el presidente repiense su decisión de no gobernar desde Bogotá. Quizá no es lo que más le apetece o le conviene a él, pero probablemente sí es lo que más le conviene al país, a Colombia, que él despache desde Bogotá. En Bogotá se ha dirigido a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Lo he visto en algunos videos. Saludaba muy envanecido, muy ensoberbecido a la gente. Sonreía más de lo que las circunstancias aconsejaban. Ha dicho que encomienda el país a nuestro Señor Jesucristo. Esto me deja pensativo. El presidente colombiano no ha sido un fervoroso creyente toda su vida. En una época tomó distancia de la religión, de la fe, y eso no es necesariamente algo malo o deplorable, ¿no? Pero últimamente su discurso se entremezcla, se inspira mucho en invocaciones religiosas o con invocaciones religiosas. El presidente colombiano entonces le pide a Dios o a Jesucristo que
ayude a los colombianos en esta hora de desgracia y de dolor. Cabe preguntarse si el presidente colombiano cree que Dios está detrás de los terremotos o en general de las catástrofes, de las desgracias naturales, ¿no? O sea, cuando ocurre un terremoto, ocurre con el consentimiento de Dios o a pesar de Dios. Yo tiendo a creer que Dios no interviene en los terremotos. Tiendo a pensar que Dios no es culpable de este terremoto en Colombia, como tampoco fue culpable de los 2 terremotos que ocurrieron en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, como tampoco fue culpable del terremoto que sacudió Chile el sábado 27 de febrero de 2010, y las réplicas consiguientes del 11 de marzo que asustaron al presidente Piñera, que estaba tomando posesión, juramentándose, el día mismo que Chile volvía a temblar. Piñera entonces convocó a la mala fortuna, a los malos espíritus, a los malos augurios, y se juramentó con un terremoto, literalmente con un terremoto. Algo parecido le ha ocurrido a De la Espriella. Se ha juramentado y 3 días después ha ocurrido un terremoto del carajo en Colombia. No lo estoy culpando. ¿Cómo podría echarle la culpa? Es una desgracia natural. Pero sí es un severo desafío, una prueba de fuego al gobierno de la Espriella. Veremos si está a la altura. Solamente en Cali, donde se juramentó Abelardo de la Espriella, se han caído más de 20 edificios y se calcula que en total las viviendas dañadas son más de 1.500. El sismo colombiano pudo ser mucho peor, pudo causar más fatalidades, más heridos y destruir más viviendas. ¿Por qué? Porque no fue un terremoto superficial, ocurrió unos 90 o 100 kilómetros debajo de la tierra, muy adentro del subsuelo. Fue por tanto un terremoto, digamos, profundo y no superficial, y eso ha sido bueno. Las imágenes de los edificios desplomándose en Pereira, en Manizales y hasta en Cali son aterradoras. He visto incluso imágenes de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, que se había incendiado hace exactamente un siglo, en 1926, y que ahora ha quedado severamente dañada por el terremoto. Así las cosas, quiero, por supuesto, desde aquí, desde París, enviar todo mi afecto, toda mi solidaridad al noble pueblo colombiano. Colombia es un país maravilloso. Lo mejor de Colombia es su gente. Y no solo la gente que ha votado por De la Espriella, también la gente que ha votado por Cepeda o por otros candidatos. Conviene en este momento dejar de lado las rivalidades políticas y trabajar arduamente, sobre todo desde el gobierno, para aliviar el sufrimiento, para mitigar el dolor de las víctimas del terremoto, de aquellos que han perdido a sus seres queridos, de aquellos que buscan desesperadamente a sus seres queridos que están desaparecidos, perdidos entre los escombros. Es bastante increíble que apenas 3 semanas después de los 2 terremotos registrados en Venezuela, como dije el miércoles 24 de junio, hoy, lunes 10 de agosto por la mañana, ocurra este terremoto tremendo. Casi de la misma magnitud, 7.4 grados. El de Chile en febrero de 2010 fue de 8.8 y dejó poco más de 500 muertos, 525 muertos. Este terremoto en Colombia, de menor intensidad, 7.4, por ahora y solo por ahora habría dejado 111 muertos. El New York Times, en una larga crónica, dice que ha sido un terremoto potente y devastador. Desde aquí entonces envío un fuerte, cariñoso
sentido abrazo a todos los colombianos y espero que pase pronto esta hora de dolor y sobre todo confío en que el gobierno del presidente del Espriella trabaje duramente para estar del lado de los más pobres, de los que más sufren en esta hora, y que tal vez comprenda que no conviene tanto entremezclar o entreverar la política y la religión, ¿no? Porque la política toca al ámbito público y la religión concierne o atañe al ámbito privado, al ámbito de la intimidad, ¿no? El presidente de Colombia tiene que gobernar bien para todos, y no solo para todos los creyentes, y no solo para los creyentes de su particular confesión religiosa, ¿no? Entiendo que él es católico, pero él tiene que gobernar bien para los católicos y los protestantes y los judíos y los musulmanes y los mormones y los agnósticos y los ateos y etcétera, y todos los demás, ¿no es cierto? Porque todos pagan impuestos. Como todos pagan impuestos, todos mantienen al gobierno de Abelardo del Espriella. Por eso hay que tener cuidado con confundir tan asiduamente el discurso político con el discurso religioso. Es mejor dejar que la religión se practique o no en el territorio de la intimidad y que la política, que es el gobierno de lo público, que es el gobierno con los dineros públicos, se ejerza desde otro lugar, ¿no? Que no manipule a las personas usando la religión y que no les haga creer a las personas que el gobierno no es tan responsable porque ahora todo está encomendado en manos de Dios. No, en este caso es el gobierno colombiano el que tiene la responsabilidad de acompañar a los dolientes y a proteger a los que más sufren y a dotar de respuestas a los que están en la calle, literalmente en la calle. Darles de comer y darles de beber y proveer a esas personas desamparadas de alguna forma de vivienda precaria, donde puedan pasar la noche a buen recaudo. Temerosas esas personas, como temerosos estamos todos de que ocurran otros temblores u otras réplicas en Colombia. Desde París, entonces, un abrazo muy grande a los colombianos. Antes de terminar, les recuerdo que este sábado 15 de agosto y este domingo 16 de agosto, mi querido, entrañable amigo Alejandro Cardona, a quien tanto respeto y admiro, va a dictar su seminario Creando Riqueza. Él es un experto en la bolsa de valores en Wall Street y va a enseñarnos a invertir sagazmente en Wall Street y a ganar mucho dinero en la bolsa como lo ha ganado él. No se pierdan esta oportunidad. Este sábado, este domingo, están a tiempo de separar un cupo en el seminario creandoriqueza.com. Todo comienza el sábado a las 9 de la mañana. Mucha suerte. Seguimos.